Ella quiere que la presente como ves, como una maestra. Y yo creo que sí, que es verdad, que es maestra en el amplio sentido de la palabra. Es maestra porque enseña niños y es maestra porque lo hace con maestría. Lo hace con conocimiento y con criterio. De las maestras que merece la pena ir a ver para aprender. Creo que es diplomada por la Universidad de Barcelona en las bibliotecas escolares, cultura escrita y sociedad en red. También escribió artículos para revistas como Cuadernos de Pedagogía y Biblioteca. Colaboró en la redacción de un libro de texto, tengo libros de texto, si no recuerdo mal. Y lo más importante, como ella dice, es lleva más de 30 años siendo maestra y maestra de pueblo. Y ser maestra de pueblo, los que somos de aquí del país de Galicia lo sabemos, pero los que no se lo explico. Este país tiene la población muy dispersa, pero los recursos no. Los recursos se concentran en las ciudades y no en todos. Y no en todas las ciudades, por lo que ser maestra rural, bueno, pues es un grado, es un galón, que dirían los militares. Y si además de ser maestra de pueblo, uno mantiene y mejora una biblioteca en estos entornos rurales, donde la biblioteca escolar es, yo diría que no es la primera necesidad, después del pan y la leche. Y si lo mantiene tan bien como lo mantiene ella, pues ya no es un galón, son muchos galones, muchos grados en el escalafón. Que es un trabajo enorme. Yo creo que agradecido las más de las veces. Reconocido no siempre, aunque en el caso de Olga, bueno, sí lo que hicieron en 2007 con el tercer premio de buenas prácticas de bibliotecas escolares a nivel nacional. Y bueno, nada más, yo no tengo nada más que decir, de verdad, escucharle. Bueno, nosotros sois maestros como yo, aquí estamos entre colegas. Antes que nada, yo sí que quiero, en la persona de Gabriela, darle las gracias a la organización por la invitación. Realmente es un escaparate muy importante, un escaparate que todos aprendemos. Yo siempre salgo de los congresos llena de ideas, de proyectos, de sugerencias, de imágenes, y poder presentar las nuestras y nuestra práctica desde la unidad más absoluta, que no es una pose, pues para nosotros es un honor, y lo único que esperamos es estar a la altura, porque lo dijo muy bien Gabriela, Galicia es fundamentalmente rural. Yo llegué a Galicia, ya era mayorcita y solo conocía ciudades, y cuando empecé a ser maestra conocí la otra Galicia y me quedé porque se estamos a todos los minutos. Bueno, con unos ordenadores tengo que buscar las teorías, ¿vale? Bueno, yo os voy a hablar de todo esto, pero a ver, yo entiendo que aquí todos somos maestros, todos llevamos una biblioteca escolar, todos sabemos de esto, entonces lo intentaré y creo que lo voy a conseguir. No os voy a dar la lata con las cosas que ya conocéis, porque aquí hay un montón de cosas que todos sabemos, ¿vale? No es el mismo discurso cuando la gente, cuando tienes que convencer. Esta mañana me llamaba una periodista de Radio Nacional y me decía: mira, esto de las bibliotecas en tránsito, ¿qué se refiere? A estos bibliobuses que van por los pueblos y no, mira, espérate, yo te lo explico, mira, entonces te lo expliqué. Entonces yo lo entiendo, ¿no? Es decir, yo si tuviera que hacer este discurso para alguien que fuese lego en la materia, que a veces los hago, pues lo haría de otra manera. Vosotros veis eso ahí, pero no os asustéis, ¿vale? Que no, yo de todo este guión voy a procurar incidir en lo que yo considero que es singular en nuestra práctica, en lo que creo que puede ser valioso porque puede aportar un punto de vista diferente, no porque sea nuevo aquí, nuevo prácticamente, bueno, pocas cosas hay, ¿no? Las cosas nuevas te las vamos a escuchar mañana, Mónica y a Teresa. A Mónica va a ver a Teresa, o pasado, bueno, eso sí que es algo nuevo, pero esto no. Sí, tal vez la mirada que ponemos sobre esto, ¿no? Sobre cómo estamos, cómo se hace este trabajo. Desde luego, cómo se hace en Galicia y como yo creo que lo hacéis vosotros en el resto de
España. El trabajo que se desenvuelve en las bibliotecas escolares se hace estrictamente bajo la definición que recoge el diccionario de lo que es voluntariado. No tenemos reconocimiento administrativo, no tenemos reconocimiento económico, no tenemos un tiempo dedicado dentro de la jornada escolar para desarrollar nuestro trabajo. Sí recibimos dinero con representación de proyecto y nos lo dejan estar, digamos, cuando presentamos la memoria. O sea, como cualquier otro programa de voluntariado, los que trabajéis en Cruz Roja o en Manos de Casa o lo que sea, sabéis cómo funcionan los programas de voluntariado. Y así es como funcionan las bibliotecas escolares. Lo asumimos, no lo aceptamos, procuramos desde otros foros, desde Agabel, yo tengo ahí comenzada la web de Agabel, donde está recogida la legislación. Agabel es la Asociación Galega por las Bibliotecas Escolares de la Lectura, que es otro foro, digamos, donde intentamos discutir estas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, mientras que conseguimos este reconocimiento, esto que nos contaba ahora Constanza, que yo le decía a la amiga que tenía al lado, nos vamos a Chile, porque claro, o sea, a mí si me dan 14 horas para hacer mi trabajo, a ver, yo me hago chilena, pasaporte incluido, pero mañana, y vosotros también, porque no, o sea, yo soy tutora de tercer ciclo porque me gusta, yo tuve la oportunidad de irme al instituto, no me interesó, porque a mí me gusta ser maestra de primaria, y me gusta la tutoría y me gusta el tercer ciclo, y me lo paso bien en clase, y llego todos los días al colegio contenta. Y cuando mis alumnos tienen religiones, educaciones físicas, ingleses y todas esas cosas, yo me dedico a la biblioteca escolar. Y así somos ya. Lo hago yo y lo hago el resto de mis compañeros. Y procuramos, eso sí, hacerlo lo mejor posible. Ahí lo que tenéis ilustrando son dos imágenes de la biblioteca antes del dinero y después del dinero. Pero el trabajo más o menos, reales, ¿no? Bien, yo os voy a contar más o menos donde yo trabajo, que seguramente las características pueden ser que sean similares porque España tampoco se reduce a Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia, que España también tiene muchos pueblos. Claro, en nuestro caso, bueno, si España ya es periferia en Europa y Galicia es periferia en España, pues Malpica es periferia de la periferia de la periferia, porque está exactamente ahí donde veis. O sea, Malpica es una península donde empieza la que seguramente conoceréis como Costa de la Morte. Es un pueblo muy pequeño, alrededor de 6.000 habitantes en el ayuntamiento. Tenemos dos colegios de primaria en el ayuntamiento y un CRA. El CRA, no sé cómo se llama, son los rurales agrupados, bueno, y un instituto. Este es el equipamiento escolar. En nuestro colegio, concretamente, tenemos 200 alumnos. Nivel económico, con datos del INE. Nivel económico medio-bajo, nivel cultural medio-bajo y acceso a productos culturales escaso. Entonces, este colegio, el colegio en el que yo trabajo, lo inauguramos en el año 1990 y, bueno, lo primero que hicimos fue una radiografía de la sociedad a la que nos íbamos a dirigir y la radiografía era esta y poco ha cambiado en líneas generales. Sigue siendo esta. Porque nosotros teníamos que decidir a quién nos dirigíamos y qué teníamos que hacer. Porque claro, la labor educativa, aunque los libros de texto sean igual y las leyes sean las mismas, la acción del profesor no es la misma en una sociedad que en otra. Entonces, claro, nosotros con esto lo que veíamos era que nuestros alumnos se estaban enfrentando a unas desigualdades sociales de partida importantes, porque no estaban partiendo del mismo punto que ni siquiera la media de la población, porque estaban por debajo de la media en los libros. Bien, y también sabíamos y sabemos que probablemente los únicos centros educativos que pisen en su vida serán los colegios públicos, porque en nuestro pueblo por lo menos todavía
no vino por allí ningún empresario de la educación a poner su negocio. Pues era porque nos interesante, seguramente. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad en exclusiva. O sea, esos ciudadanos que pagan sus impuestos, que son ciudadanos del país y que votan como todos los demás, el único acceso que tienen a la educación es la que les ofrece el Estado a través de las redes públicas, que en este caso éramos nosotros. Bueno, ese compromiso es muy gordo. A nosotros nos comprometía, a mí me compromete, ¿no? Esto no se puede dejar pasar. Entonces decíamos, bueno, si tenemos que ofrecer la mejor de las educaciones, la más excelente, la mejor de las posibles, vale, necesitamos una biblioteca. ¿Y por qué? Pues probablemente también sucedió que algunos de los que llegamos a aquel primer montaje del colegio no veníamos vírgenes. Procedíamos, muchos de nosotros habíamos crecido pedagógicamente a la luz de la escuela nueva, a la luz de Freinet, a la luz de los movimientos de renovación pedagógica. Ya habíamos y seguíamos trabajando con la integración latina, bueno, con todas estas cosas que los que sois muy jóvenes a lo mejor no las conocéis, pero yo os las recomiendo que finalmente, porque hay que pasar por ahí. Entonces, bueno, hasta el Freinet, que es un tío que bueno, ya hace mucho tiempo que está muerto y enterrado, ya él hablaba de la biblioteca escolar, o sea que realmente tampoco es que estemos descubriendo nada nuevo, pero nosotros le queríamos poner patas. Claro, luego hay cosas que suceden así. Seguramente teníamos la juventud suficiente para soñar y la experiencia suficiente para que las patas de los sueños fueran consistentes, ¿no? Claro, a veces la vida te viene así, en un buen momento. Y fue lo que hicimos desde el primer momento, ¿no? Lo que hicimos fue empezar a soñar, para que nadie se engañe. Sabíamos también de esto, sabíamos por lo que leíamos, por nuestros conocimientos, que el fomento de la lectura es un factor determinante en la lucha contra la exclusión, que correlaciona directamente las habilidades lectoras con los logros educativos. Bueno, razón de más para decidirnos a tener una biblioteca escolar. También la mejor de las posibles, siempre, ¿eh? Cada vez que soñamos con algo, soñamos con lo mejor de lo posible, que luego nos vamos apañando, pero el deseo es lo mejor, ¿vale? Y en aquel momento ya decidimos, pensamos, soñamos lo que queríamos, ¿no? Y establecimos distintas líneas de actuación. Bueno, el espacio, claro, necesitábamos la colección. Bueno, yo no os voy a hablar de todo esto, de algunas cosas de las que están en negro hablaré por encima, porque os las sabéis de memoria, pero voy a poner un poco el acento en las otras dos, que yo creo que tal vez pueda dar nuestra visión, que es un poco singular, ¿no? Bueno, sobre el espacio tengo algo que decir. A nosotros nos coincidió, y esto es lo que te coincide, o sea, si tú, claro, si tú naces con la cara y el cuerpo de, yo qué sé, esa modelo la que estáis pensando, pues estupendo. Bueno, pero si naces un poco más fea, más bajita y más tal, pues seguro que también te puedes apañar, ¿no? A nosotros nos coincidió, teníamos en el edificio, seguro que el arquitecto no lo pensó, el que vaya aquella sala grande y ya está, ¿no? Porque los arquitectos no diseñan colegios con bibliotecas, pero era estupendo. Había una sala de 130 metros cuadrados, central, luminosa, bueno, estupendo, con todas esas características que sabéis. Pero esto sí que fue una coincidencia, aquí no tuvimos nada que ver. Y yo además tengo que decir, lo digo siempre, yo he visto bibliotecas escolares magníficas, estupendas, de compañeras que están hoy aquí con nosotros, en espacios ridículos, pero el espacio se inventa, el espacio se imagina, las puertas se abren, se convierte en biblioteca todo. Pero creo que cuando tienes ideas y cuando la quieres dinamizar, el espacio no es tan importante. A nosotros nos coincidió y de verdad, pues muy bien, tampoco le levantamos ninguna dica, nos pareció estupendo, pero que sepáis que aquí no tuvimos nada. Bien. Sobre la colección, sí. Yo creo que la colección, la creación de la colección es una de nuestras grandes responsabilidades. Porque todos vosotros y yo manejamos dinero público, a veces bastante dinero. Pero bueno, en general, desde que hay proyectos y planes, estas cosas.
cosas, bueno, se nos da un dinero para invertir en colecciones. Y yo me pregunto, ¿cómo se crean las colecciones? ¿Cómo se invierte ese dinero público? Claro, nosotros le ponemos unas condiciones, ¿vale? Ya sabemos lo del 40-60, que es lo que dice la isla y tal, ya sabemos también que al servicio del currículum, ya sabemos que pone soporte, y nosotros decimos, bueno, los libros como las joyas. ¿Alguno de vosotros se compra las joyas a lotes? No. Las joyas, aunque tuviéramos muchísimo dinero, las joyas nos gusta saborear las compras y comprarlas una a una. Pues los libros igual, uno a uno. Es muy difícil que una colección mantenga, lo sabéis, un nivel tal de excelencia que tengas que comprar toda la colección. Yo conozco gente que gestiona planes de bibliotecas y siempre dicen, bueno, conocemos el funcionamiento de una biblioteca porque normalmente el buen funcionamiento es directamente proporcional al número de facturas que presenta al final del ejercicio. Y yo realmente lo creo así. Claro. Exquisita. Esta es la palabra. Exquisita. Porque ¿cuál es nuestro compromiso? A ver. Nosotros mediamos con los profesores y mediamos también con los alumnos, ¿no? Bien, ahora ponernos a pensar cuántas oportunidades tiene nuestro público, nuestros alumnos y nuestros profesores, cuántas oportunidades tienen de encontrarse con los libros. Cada vez menos, porque las librerías cierran. Entonces, pobre, las grandes superficies, los Carrefours, Cortes Ingleses y Alcántara y estas cosas, y las grandes superficies especializadas tipo la FENAC o Tartel, curiosamente, si os dais una vuelta, en esos sitios, en todos encuentran lo mismo. ¿Y qué encuentran? Pues encuentran lo que lo ofrecen los grandes distribuidores. Claro, la industria editorial también tiene sus recursos y hacen bien. Bien, ellos hacen su parte, nosotros vamos a hacer la nuestra, ¿no? Y la nuestra es... A ver, nosotros vamos a acercar a los niños a los libros. Entonces, educamos el gusto lector. Igual que los padres educan el gusto, ¿cómo se dice? Eso, pues eso, el gusto por la comida, el gusto gastronómico de sus hijos. Les hacemos probar, cuando tenemos hijos pequeños, les hacemos probar nuevos alimentos. Mediamos entre el alimento nuevo y el chaval. Con los libros es que la conducta es exactamente la misma. Queremos educar su gusto por la lectura, queremos educar su gusto lector. Bien, hay que mediar. Nosotros tenemos que ser capaces de seleccionar buenos textos, libros de calidad, uno a uno. Nadie es tan rico como para poder comprarse 17 ejemplares de cada libro. Ninguna biblioteca, por mucho dinero que tengáis, no podéis tener ningún ejemplar, ningún título repetido 17 veces, ¿no? Hombre, se puede hacer, pero es despilfarro. Yo ya sé que los secretarios ya despilfarraron más, pero claro, también tenían más. No es lo mismo. Bien, ¿cómo hacemos? Porque esa responsabilidad sí que es nuestra. La responsabilidad última de crear la colección es del responsable de la biblioteca escolar. ¿Cómo hacemos para eso? Pues para eso necesitamos, por un lado, estarnos formando constantemente y por otra parte, estar informados constantemente. Claro, hoy con la información no hay mucho problema, porque la información viene. Porque, claro, yo cuando en el año 93 mi marido dijo que íbamos a conectarnos a internet, yo por poco lo echo de casa. Todo, ¿qué? En el año 93 yo no era capaz de imaginarme, claro. Luego, hoy, mirando para atrás, yo sé que viviendo donde vivo, que yo vivo ahí donde trabajo, ¿no? Claro, es imprescindible. Nosotros estamos conectados en mi casa desde el año 93, pero bueno, hoy ya todo el mundo está conectado y desde cualquier sitio. Y no tenemos problema para hacernos con la información. Se trata de buscar las fuentes adecuadas, pues las redes sociales, los boletines editoriales, los indicadores de contenidos, los blogs especializados, y nos vamos enterando. Y conocemos textos, y conocemos libros, y conocemos materiales. Y hay que bucear, claro, y eso es lo que vamos a hacer. Claro, y ahora viene la gran pregunta. Claro, bueno, es que los profesores piden y es que los niños piden. Bueno, vale, nosotros también atendemos sugerencias de los lectores, pero los lectores saben que están haciendo sugerencias. Porque a lo
profesor te pide algo que ya está y que él desconoce que está, o que hay algo similar, o incluso algo similar a eso que está pidiendo y que tú sabes que es de mejor calidad, entonces hay que mediar. Otros profesores de decir, oh, mira, ¿qué tienes esto que...? No. Pues, medias y se lo explicas y tal, y normalmente lo ve, ¿no? Y respecto a las peticiones de los lectores, pues yo regreso a lo que decía antes del uso literario. Por ejemplo, hay un ratón famoso, detective, que anda por ahí apoyado por un montón de editoriales, que no nos necesita. Yo no tengo nada en contra del ratón en cuestión, pero es que no me necesita. Aparte de que su calidad literaria me parece escasa, pero no vive en nuestra biblioteca, porque ¿para qué? Si ya está en el Carrefour y en el Campo y en el otro sitio y en el otro y en el otro más, y se lo van a regalar a todo el mundo. Bueno, nosotros ponemos otros libros, otros que nos parece que tienen la calidad suficiente y que nos parece que hay que acercarlos, porque también en este sentido a lo mejor nos tenía que dar tanto, porque hacemos de distribuidores, nosotros enseñamos los materiales. Bueno, la formación, efectivamente, esta se nos supone la formación de todo índole, pero nosotros últimamente, bueno, aparte de que bueno, pues estamos aquí y acudimos a todos los cursos que podemos y hacemos cursos en línea, etcétera, etcétera, pero últimamente estamos muy por la labor de las redes de proximidad. Yo personalmente creo que las redes de proximidad crean unos vínculos especiales, o sea, el colegio de al lado, el instituto de al lado, tejer redes con ellos, unificar programas de formación de usuarios, a veces ponernos de acuerdo en qué temas vamos a tratar durante el año. Bueno, estas redes de proximidad, estas redes entre pares son muy ricas porque nos enriquecen muchísimo, sobre todo porque nos quitan el síndrome del aislamiento. Claro, porque cada uno en nuestra biblioteca y en nuestro colegio y en nuestra aula estamos muy bien y también estamos muy bien con la gente de fuera, pero los próximos son importantes y yo creo que en los tiempos que vienen las redes de proximidad serán todavía mucho más importantes, porque las redes institucionales seguirán en pie o no. Y claro, la Constanza nos acaba de decir que ellos pasaron por 15 gobiernos y el plan permanece, pues yo la felicito, también por eso me voy a hacer chilena, pero aquí estamos todos siempre muy encantados de que cuando tal, pues desechamos todo lo anterior y comenzamos de nuevo como si el mundo empezase, ¿no? Entonces yo tengo mis dudas sobre lo que va a suceder con las redes que ya están creadas y apuesto, vamos, incondicionalmente por las redes de proximidad para tomar café. Pero claro, cuando dos maestros que llevan bibliotecas escolares toman café, ya sabemos todo lo que va. Y nosotros lo planteamos así, de hecho, mira, estas dos fotografías que aparecen ahí son de reuniones de la gente de tal, y como veis allí en medio de la mesa hay un bizcocho o lo que sea, porque ahí no se perdona, porque nos reunimos después de clase y todos tenemos jornada partida y nos reunimos y nos consolamos y nos limpiamos los mocos los unos a los otros y nos salimos allí cantando. Y comentamos los últimos libros que hemos leído, etcétera, etcétera. Pues luego la difusión sí que es muy importante, pero nosotros la difusión sabéis tanto como yo. ¿Qué tenemos que...? Bueno, nosotros aparte de que mantenemos varios blogs, sí que tenemos un grupo de correo interno del colegio. O sea, hay un grupo de correo, un grupo de Google, por el que yo envío a mis compañeros todo lo que me apetece y un poquito más. Y está, ellos se leen los correos religiosamente y bueno, es algo que facilita mucho la vida, ¿no? Y luego, bueno, pues cada actividad se documenta, hacemos un esfuerzo enorme por documentar, porque claro, pues más o menos todo. Esta imagen es la imagen de marca, o sea, la biblioteca también se tiene que prestigiar a sí misma. Entonces, nosotros tenemos 14 millones de carpetillas de estas que debe valer cada una menos que nada, y cada actividad que plantea la biblioteca, cada proyecto de la biblioteca se distribuye al profesorado en estas carpetillas, reciclamos las carpetillas, pero es la imagen de marca de la biblioteca, ¿no? Es decir, trabajar tanto y trabajar tan duro para después darle una hojilla, pues va a ser que no. No. Y cuando no teníamos dinero, por ejemplo, las guías de lectura, cuando no teníamos dinero,
también las hacíamos en papel de 120 gramos, satinado y a color. Porque lo único que teníamos lo metíamos ahí. ¿Y por qué? Pues porque las guías de lectura van a todas las casas. Y como a mí hacer una guía de lectura me lleva la leche. Con todo, de formación, de tiempo, de información y de tal. No voy a desprestigiar mi propio trabajo imprimiéndolo en un pasquín de blanco y negro que la gente va a tirar a la basura. No, quiero que te entren ganas de leer. ¿Y cómo te van dando tal ganas? Hay que competir con el Carrefour y con estas cosas, que también hacen las cosas sin color, pues nosotros igual. ¿Vale? Quiero decir, yo creo que la cara de la biblioteca es muy importante, muy, muy importante. La cara para nuestros compañeros, la cara para los niños y la cara para las familias. Bueno, y sobre la visibilidad, esto, bueno, seguro que lo tenéis claro, porque todos forman parte de programas institucionales y esto lo incluyen los programas institucionales, pero cuando no lo incluían, también lo hacíamos. Es decir, algo no es visible si no está escrito. Entonces, mucho antes ya de que hubiera plan, nosotros el proyecto de la biblioteca escolar, como era asumido por el claustro, se consideraba un proyecto de centro y estaba siempre, por eso a mí nunca me resulta difícil hacer dosieres y tal, porque todos los proyectos de la biblioteca, desde que empezamos, están en la programación general anual, en el proyecto educativo de centro, en el reglamento de régimen orgánico, están ahí, porque es su sitio. Porque esto no es un quiste que le sale al colegio y mira tú qué quiste más mono, no, es colegio y ya está. Y como si es colegio, como colegio es entendido y está dentro de los documentos. Bien, y claro, cuando ya entramos en la dinamización, nosotros marcamos claramente dos territorios: el territorio de la animación a la lectura y el territorio básico. Cuando nosotros empezamos con esta historia, claro, era complicado, porque de Alfin nada, se llamaba educación documental. Y la educación documental, en Galicia no hablaba nadie. En España, Mónica Baró y Teresa Mañana. Y por el mundo adelante, franceses y canadienses francófonos. Pero no era algo que se usara mucho, sin embargo, nosotros era como lo entendíamos. Sin embargo, la animación a la lectura sí que estaba en todos los sitios. Y a mí me enfadaba mucho, porque yo me apuntaba a todos los cursos que había, que tuvieran algo que ver con la biblioteca escolar, y siempre me encontraba alguna señora o algún señor disfrazado con narices, con maletas, con gorros raros, tal, y acababa marchándome, porque no era aquello, porque yo no creo que la animación a la lectura, pues yo no creo que ninguno de vosotros tenga que tener dotes de payaso. A ver si las tenéis, estupendo, ¿eh? Pero no me parece que sea algo necesario. Yo me crié al calor de los cuentos que imaginaba. Y me crié al calor de los cuentos por la radio. ¿Quién se cría al calor de los cuentos por la radio? Es que ese es el reino de la imaginación. Entonces yo sé lo que pasa en la cabeza del niño cuando le lees un cuento. Pasa que imagina. Pues deja de imaginar tranquilo y deja de hacer tonterías que a lo mejor además no te salen y el chaval se va a dar cuenta por la parte de la fastidia. Entonces, no, yo distingo muy bien lo que es el teatro y todas estas cosas y lo que es la animación a la lectura. Animar a leer es, entre otras cosas, ofrecer de manera que tengas ganas de coger. Y para eso, pues se pueden hacer muchas cosas. Nosotros hacemos todas esas que aparecen ahí, seguramente alguna más que se me quedó atrás. Bueno, la hora de leer, esta la hacemos todos, porque como está en la LOE, ¿verdad? Esta la hacemos todos. Bueno, nosotros lo planteamos pues, en medio de la jornada, venir del recreo, lo cual nos ahorra muchos problemas. Lo planteamos con libros de la biblioteca. Es la biblioteca la que ofrece libros a los niños. ¿Y no van a dejar de casa? Pues no. ¿Sí por qué? Porque los de casa ya los tienes en casa. Pero espérate, que ya verás. Entonces, si sondeas un poquito a los profes, sabes si el profe te ayuda a hacer la caja, porque bueno, en las cajas ya veréis después unas fotos y tal, que van por los ciclos y por las clases y tal, el profe te ayuda. Pues tengo un niño en clase que me encantan los perros o los gatos o las armaduras medievales. Pues metes en esa caja esas cosas, ¿vale? Y
Porque se trata de esto, de darle a conocer nuevas cosas, de descubrirle nuevas cosas. Bueno, esta es la propuesta de la biblioteca. No todo el mundo lo hace así. A ver, claro, porque a lo mejor os vais a pensar que mi colegio es el país ese de nunca jamás. No, en mi cole la gente llega como todo el mundo por concurso de traslados y ya está. Entonces la mayoría se enamoran del proyecto y se unen a él porque los entusiasma, pero hay gente para todo y ya está. Y está en su derecho, ¿eh? Entonces, pues no es verdad, os digo, es verdad que hay profesores que no entendieron todavía o no permanecen en el colegio tiempo suficiente para entender este asunto de te voy a enamorar de los libros, te voy a dar libros a saborear. Bueno, y llevan cosas de casa. Pero la propuesta es esa otra. Y la propuesta comenzó planteada como el plan de lectura silencioso sostenido, y habéis oído hablar, de Mabel Conde Marín, en Chile, etcétera, etcétera, que no os voy a hablar. La mayoría de los programas que tenemos son programas que dan en automático. Este de la hora de leer, como veréis, ahí se llama en automático. Oxele es una actividad sencillísima y súper maravillosa. 2 días a la semana, en el recreo. Ellos la gestionan, ellos los escolares. Nosotros tenemos una plantilla y puesta en el corcho de la biblioteca y ellos se anotan. Entonces nos anotamos ella y yo, Gabriela y Olga. Y nos vamos preparando la lectura que nos toca, ¿no? O sea, la lectura que nosotros mismas escogemos o quieren a punto de nosotras, de las profes que estamos aquí, nos piden consejo, tal, pero normalmente ya ellos se gestionan. Llega la hora del recreo, el día que les tocó, 2 veces, 2 días a la semana, pues van por orden, se van tachando y otros van apareciendo, se van a juntar. Nos subimos aquí al estado, tenemos un sitio buenísimo para leer, ¿no? Nosotros allí, nuestros micrófonos, mía, por el mío, ya lo tuvimos, tal, vienen los pequeños, vienen las amigas y los amigos y tal, que van a acompañar, tal, y les leemos. Y cuando se acaba la lectura, todo el mundo aplaude y se va, y ya está. Bueno, yo no os voy a contar a vosotros todo el currículum que esto tiene oculto, porque ya se os está ocurriendo a vosotros. Solo tiene ventajas, de verdad. Vale, las guías de lectura, bueno, procuramos hacer al menos 3 cada año. Una de final de curso está seguro, otra en Navidad está seguro y la otra oscila. A veces es de la paz, a veces es del amor, a veces es de los derechos humanos, a veces es... depende. Cuando tenemos más hueco, cuando estamos menos atareadas, cuando tenemos más ocasión, ¿no? La de final de curso y la de Navidad sí que son obligatorios porque sabemos que va a haber regalos y nosotros queremos participar en esto, ¿no? Porque se habéis dado cuenta cómo compra la gente los libros. La gente llega a la librería y dice, ¿me das un libro para un niño y para una niña? Para una niña. ¿Cuántos años tienes? 7, toma. Y va así. Y escogen con más atención los calcetines. Porque los calcetines todavía se van a decir, ay, no, pues como el puñito, con no sé qué, con un narito, o tal. Los libros no, niño o niña, ¿cuántos años tienes? Bueno, vale, si nos vamos a gastar el dinero en libros, espérate que ya yo te voy a dar unas cuantas ideas y luego tú hagas como te traes. Bueno, Leole, este es un blog al que yo le tengo especial cariño porque lo llevo yo sola y me da mucho trabajo. Pero también me dan muchas alegrías porque es donde yo pongo los libros que me gustan. Y sobre los que no me gustan procuro cortarme un poquito, pero también me gustan. Y claro, yo creo que a veces hay que hacer otras lecturas sobre algunos libros o sobre algunos materiales, no siempre son libros. Bueno, las mochilas, lo de las mochilas, yo no sé si por las comunidades están, yo creo que también es uno de esos programas que se está generalizado. Esto consiste en tener 200.000 euros asaltados viajando de casa a casa, más o menos. Un montón de mochilas con materiales, nosotros procuramos que tengan de todo, una película para los papás, un video CD, un CD de música, libros de pequeños, de medianos, de mayores, algo para suscitar, ¿vale? O de niños. ¿Qué pasa es que lectores para niños? Pues eso ya voy ahora. Ya verifico lo que es. Bueno, esto, como a principio de curso, se meten 2 o 3 mochilas en cada aula y a las mochilas llevan un cuadernito para que los padres nos pongan allí su opinión. Y es obligatorio además que escriban. Es obligatorio.
Claro. A ver, yo te estoy mandando a casa un montón de dinero en libros, dime algo, lo que te parezca. Claro. Bueno, y os sorprendería tener nuestro blog, estábamos, digo, bueno, el blog ya lo tenéis aquí abajo. El verano pasado tuve un tiempo para poder escanear algunas de las cosas que ponían las libretas y os aseguro que ponían cosas muy bonitas, muy bonitas. De las cosas que se les ocurre a las familias hacer con los libros y con la música y con los que van allí dentro, ¿no? Una semana están en casa, cada la semana vuelven y revisas que está todo y se lo lleva al siguiente, y esto va en automático. Y con los de infantil son unas bolsitas que estas van diariamente. El chaval se lleva un libro, su mamá le lee la hora del cuento, fíjate, vas a leer solamente los que le compraste en el Carrefour, no, 11.000 documentos que hay en la biblioteca escolar dispuestos para que se los leas a tu niño por la noche. Está encantado. Los lectores padrinos, bueno, esto es una actividad que hacemos todos los años en el mes del libro, que seguro que lo conocéis también, los mayores ordenan a los pequeños, van, los buscan, les leen un cuento y tal, bueno, les encanta. Las semanas temáticas, pues sí, pues ahora por ejemplo acabamos de hacer la segunda semana de lecturas terroríficas. Bueno, pues ellos se preparan las lecturas terroríficas, nosotros lo montamos. Nuestra biblioteca tiene una parte que es como un teatrillo porque es un escenario y con el último dinero que nos quedaba del premio del ministerio nos pusimos un sistema de iluminación que hicimos muy bien en esperar 3 años porque estas cosas bajan de precio, ¿sabéis? Entonces en su momento no lo hubiéramos podido poner, entonces pues esperamos 3 años, ahora tenemos un sistema de megafonía e iluminación, bueno, estupendo. Entonces allí representan lecturas, pero teniendo en cuenta que es lectura representada. Es teatro leído o libros escenificados, pero todos parten de un libro, ¿vale? Luego el préstamo diario, que lo hace la biblioteca, todos los días, a la hora de recreo, se encargan los niños, tal, y las visitas de los creadores, que últimamente es muchísimo más difícil, porque al principio pues los amigos te venían, porque todos trabajábamos en la onda de voluntariado, pero ahora la gente echa cuentas de la gasolina, claro, nosotros quedamos, ya os lo dije, en la periferia de la periferia, entonces pues hay que gastar gasolina y venir y tal, y no sé cuánto. Las editoriales antes nos entendían y tal, y ahora pues cada vez nos entienden menos, y entonces si no le compras tal, no, mire que no, eso no te lo voy a comprar, pues entonces va a ser que no, y tal. Entonces, bueno, recurrimos a los amigos y a estas cosas que todos sabemos, y ya está, sí. Y a los buenos profesionales que todavía quedan y que entienden las buenas maneras de trabajar. Y la leoteca, que esto no la todo esto está enlazado, lo que pasa es que los enlaces tardan mogollón en abrir, así que no os los hablo, luego os pongo una presentación. La leoteca es un invento que nos sacamos el año pasado, que es una biblioteca que hemos puesto a la entrada del colegio de autopréstamo para profesores y padres. Entonces, ¿qué libros hay allí? Porque nosotros no invertimos dinero en comprar libros de mayores, pero yo me leí la trilogía Milenio y como la había comprado, pues la puse allí, tú pusiste no sé qué y el otro puso no sé cuánto, libros que nos gustan, que nos gustaron y que ofrecemos aquí a nuestros compañeros para leer. Hay un registro de lo que trajo cada uno y un registro donde tú te apuntes cuando te llevas algo. Bueno, las madres están encantadas y los profes también, como en la hora de lectura tienen que leer, pues ya no se traen libros de casa. Bueno, este es nuestro territorio. Este es el territorio que realmente nos gusta y con el que empezamos a trabajar. Con el que empezamos desde el principio y aquí sí que, a ver, voy a ir un poquito rápido, pero quiero ser muy clara. Nosotros desde el principio, desde el primer momento, probablemente por lo que os dije del PNED, de los parameros, de los movimientos de formación pedagógica y todo eso, siempre entendimos que la biblioteca era currículum, siempre. Y si la biblioteca no está al servicio del currículum, honradamente está bien, pero se podría abrir después de clase, pues como saben las bibliotecas públicas. Pero esto no es una biblioteca pública, es escolar. Y desde el primer momento, bueno, les tirábamos de la falda a las editoriales, como los niños a las mamás, pidiéndoles que por Dios publicaran libros de conocimientos. Bueno, hoy no es un gran abanico, pero hay más libros de conocimientos. Bueno, con lo que había, y yo os tengo que decir que yo empecé a hacer trabajo documental con el Larousse, con ese Larousse que tenéis en vuestra casa, ¿vale? Con ese trabajo. Porque era lo que había. Y con 2 libros de Susaeta, que no tenían ni índice,
y que eran personajes famosos, uno, y otro personajes de la historia. Y era lo que había. Y no había nada más. Y los chavales cogían el laros y yo les enseñaba a buscar. Decían, oye, que esto no sé qué, si no sabes, tira para adelante. Porque no, si no entendían, porque en la luz no está escrito para un niño. Bueno, afortunadamente hoy el panorama editorial cambió y podemos encontrar en el mercado buenos productos editoriales, entre otros, pero también hay buenos productos editoriales. Bien, ¿cómo lo planteábamos? Nosotros, cuando empezamos a trabajar, hacíamos esto. A ver, entendíamos que la biblioteca era currículum. Entonces, bueno, ya había algunos profesores que nuestra clase la programábamos por proyectos y hacíamos un proyecto documental con un par de materias, las lenguas incluidas y conocimiento de medio, esto básico, ¿no? Y entonces, pero había otros profesores que no estaban acostumbrados a trabajar con proyectos y no queríamos excluirlos porque nosotros sí considerábamos que esto tenía que ser para todos. Entonces teníamos que hacer trajes a medida de los profesores, para que cada profesor se sintiera cómodo. Porque este congreso se llama El Tránsito, claro, y hay que transitar. Y no es tan sencillo transitar desde la didáctica más tradicional a la didáctica más progresista, ¿no? Sí, pero ¿cómo ayudamos a estos compañeros a pasar? Que no es que sean malas personas, ni malos maestros siquiera, es que pues hay que ayudarles, si a lo mejor nunca se han enfrentado, nunca han salido de la didáctica tradicional, que es donde se sienten seguros. Vale, vamos a echar una mano. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos unos cuantos tópicos documentales, pues los índices, los sumarios, los glosarios, todas estas cosas, las paginaciones, los títulos, los subtítulos, y con esto hicimos fichas que estaban, esto que veis aquí, que cada uno tiene un color, el verde era de los pequeños, el mediano del ciclo medio y el rojo de los mayores. Y aquí había otro tipo de materiales. Entonces, eso eran ejercicios. Entonces, como en nuestro colegio, cada curso, los profesores, cada profesor tenía asignada una hora de biblioteca, oye, pues mira, ¿os acordáis de lo de Bertolt Brecht, no? Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan hay los que luchan toda la vida. Bueno, pues si luchan un día y son buenos, estupendo, ¿vale? Entonces, tú vas a la biblioteca y allí vas a tener este material para apoyarte. ¿Y qué tenían? Tenían estas fichas con ejercicios muy buenos, que voy a decir, ¿no? Muy bien pautados, pues sí, estaban bien pautados, ¿vale? Donde se sentían seguros tanto los alumnos como el profesor, ¿vale? Un trabajo para hacer autónomamente. Los niños trabajaban en grupo y se familiarizaban y se alfabetizaban en lo que era la cultura editorial, porque todos vosotros sabéis lo que es un índice, pero hay mucha gente que no sabe lo que es un índice, hay gente que no sabe buscar en la guía de teléfonos, pues habrá que enseñarle porque tampoco nadie lo había aprendido, ¿no? Entonces, teníamos estos ejercicios, teníamos la hoja de ruta del trabajo documental, que la veréis después, y luego teníamos un guión de cómo se hace un informe, por ejemplo, sobre países, ¿no? Entonces, preguntas que tú te puedes hacer para poder hacer un informe sobre un determinado país y ir buscando en los documentos, en los libros que había, en los materiales que había, respuestas a esas preguntas, y con las respuestas eras capaz de elaborar un informe, ¿vale? También para hacer biografías, porque la biografía es el trabajo documental más sencillo, ¿no? Bien, esto por un lado, esto daba mucha seguridad a los profesores, ¿vale? Que bajaban y sabían que tenían este material allí esperando. Y luego, había unos materiales de los que yo me siento especialmente satisfecha porque estos los seguimos usando. Son unos cuadernos, estos si consiguiera yo, esto fuera rápido, son unos cuadernos que tienen forma de cuaderno, que se llaman, Leo, que es, Leo es la mascota de nuestra biblioteca. Bueno, nada, nosotros tenemos mascota desde hace 3 años, porque antes nunca tuvimos tiempo para tener mascota, pero ahora sí tenemos mascota. Entonces, los cuadernos es un folio, pero es un folio que tiene esta cinta. Un folio impreso por aquí y impreso por aquí. Bien, al chaval se le da doblado por la mitad este cuaderno y aquí pone su nombre, y aquí tiene las fuentes. Miren estos documentos, este cuaderno trabaja con una sola fuente. Y les decimos qué fuente es. O Caballo, de Torrealamos a Terra, ¿vale? Y aquí dentro le hacemos unas cuantas preguntas que él tiene que buscar las respuestas dentro de ese libro.
¿vale? Están todas en ese libro. Estos los tenéis colgados y todos nuestros materiales son públicos, todos. Lo único, normalmente pedimos que se cite la procedencia, porque yo ya me encontré por ahí con cuadernos de otras mascotas que también querían saber y ni siquiera nos dio las gracias la mascota en cuestión. Claro, eso no gusta, ¿no? Pero esto esto es una página a la que se accede desde nuestro blog y están ahí todos puestos, ¿eh? Algunos incluso tienen erratas porque los subimos demasiado pronto. Los tenemos con una fuente, con dos fuentes y con dos fuentes y una electrónica. Espérate, por ahí que había marcado la rana, el elefante y las preguntas temáticas. Sí, lo tengo abierto, pero no sé dónde. ¿Veis? El elefante tiene una fuente, dos fuentes y la Wikipedia. Claro, esto va, todos nuestros ejercicios estuvieron siempre graduados, ¿vale? Cuando empiezan con los de una fuente, hay niños que permanecen más tiempo con los cuadernos de una fuente y otros que ya te saltan directamente. Bueno, el trabajo documental es siempre muy a la carta, como es el aula activa, o sea que los niños no siguen todos la misma velocidad de aprendizaje, eso lo sabéis. Bien, ¿y qué pasó? Pues pasó que unos trabajábamos en el aula por proyectos y otra gente hacía esto que os acabo de contar. Y claro, nosotros nos reunimos mucho, que es lo que tenemos los maestros, nos reunimos siempre. Si nos reunimos, pero a veces no nos conviene reunirnos porque salen cosas interesantes. Pues en el equipo de biblioteca, aunque la gente procura no apuntarse porque solo da trabajo, se habla mucho y se discute mucho. ¿Y qué notamos? Notamos que las investigaciones que se hacían no eran igual de relevantes. Si se hacían ejercicios aislados y si se trabajaba por proyectos, no significaba lo mismo. Un niño o una niña que trabajaba por proyectos, lo que aprendía era tan relevante, era tan significativo, que era capaz de trasladar eso a cualquier otro territorio de sus conocimientos, de su aprendizaje y tal, y se le notaba esta soltura, tanto con el tema sobre el que había investigado como con los rudimentos propios de la investigación. Y los chavales que hacían ejercicios, muy bien, pero no siempre eran capaces de trasladar, de hacer ese conocimiento significativo, de hacerlo relevante, tanto lo investigado como la propia técnica de investigación. No siempre eran capaces de convertirlo en algo significativo. Entonces ahí tuvimos que pararnos. Y nos paramos también porque justo en ese momento, cuando estábamos haciendo esta reflexión, la tecnología se nos estaba colando por debajo de la puerta. Por debajo de la puerta, por las ventanas y por todos lados. Y se estaba colando en las casas de nuestros alumnos. Y podíamos hacer dos cosas: enseñarles a usarla o no enseñarles, pero la iban a usar igual. Entonces, claro, no solo nos planteamos el hacer toda la investigación relevante y significativa, sino que además teníamos que incluir los multisoportes y también el múltiple soporte para la comunicación. Porque bueno, a ver, esto sí lo sabéis, todo lo que no se comunica no existe. Es decir, un conocimiento no se convierte en relevante hasta que lo comunicas de una u otra forma, ¿no? Entonces, había que comunicar, pero también en multisoporte. Entonces, claro, ya blanco y en botella. Teníamos que incluir dentro de todos nuestros rudimentos de búsqueda los rudimentos de las búsquedas documentales. Claro, esto era complicado. Era complicado porque, bueno, aquello es rural, las redes son las que son, los aparatos
eran. Nosotros tuvimos muy pronto un aula de informática, que se llamaban así. ¿Por qué? Pues porque la hacíamos con el ordenador que yo daba de baja en mi casa, porque le teníamos al de la caja de ahorros, porque no sé cuánto. Entonces teníamos un aula de patatas, pero teníamos, o sea, valía, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos enfrentamos a todo esto, dijimos, bien, vamos a evaluarnos, ¿no? ¿Qué teníamos que conservar y qué teníamos que incluir? Bien, conservaríamos el concepto del trabajo documental como un trabajo colaborativo. Siempre planteamos el trabajo documental como un trabajo en grupo, siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque nos parece que en el mundo se vive en grupo, que hay que vivir en sociedad, que hay que aprender a colaborar y que además se trabaja así, porque en el aula, salvo en el momento del examen, que apartas a los niños y los pones de uno en uno, el aula es interactiva, los niños trabajan colegiadamente, cada uno aportando lo que puede, ¿vale? Pues el trabajo documental igual, ¿vale? Queríamos conservar también toda nuestra experiencia en formación de usuarios, algunos de sus materiales que te aporté, como los cuadernos estos de Leo que de saber, y queríamos conservar también, y nos parecía muy importante, la desacralización que nosotros teníamos del uso de la biblioteca y de sus fondos. A ver, esto a lo mejor necesita explicación, pero nosotros entendemos que la biblioteca está al servicio del colegio y no viceversa, y ya está. Y si tú llegas y te llevas un libro y no lo apuntaste, pues venga, no lo vuelvas a hacer y ya está, y no pasa nada. Es que la gente, nosotros queremos que la gente, sobre todo los compañeros, los profesores, que se sientan muy libres para entrar en la biblioteca, que cojan, que lleven, que traigan, que se les olviden, que les haya que echar la bronca porque saben que es la bronca más cariñosa del mundo, pero que saben que tienen esa libertad, la libertad de usar a placer. Porque sí, porque si no, les cuidamos tanto, que hacemos como aquellas mamás que te ponían trapos en el suelo para deslizarte por la casa porque el suelo río no sé cuánto, o es porque le ponen mantas encima de los sofás para que el sofá no lo y digo yo quién se va a disfrutar ese sofá si no se usa nunca o si se tiene siempre tapado. No, es dejar hacer, dejar entrar, poner al mismo nivel. No es más importante la conservación de los fondos que su uso. Yo recuerdo cuando quisimos abrir la biblioteca a los usuarios, que era una compañera, es que los libros se van a estropear. Entonces, claro, yo pues, claro, se estropee, y mucho. O sea, yo me pongo muy contenta cada vez que tenemos que dar un libro de baja porque se usó mucho, porque está así raidillo y para que, pues, qué bien, cuánto se usó este libro, ¿no? Porque sí, porque es señal de que está rendido su uso, ¿no? ¿Y qué teníamos que incluir? Pues teníamos que incluir todo lo que eran documentos en soportes diferentes a papel. Teníamos que enseñar a usarlos. ¿Y qué es lo que proponíamos para superar un poco esta dicotomía de la que os hablaba antes del trabajo por proyectos, el trabajo por ejercicios aislados? Bueno, pues nos propusimos proponer cada año, nos propusimos proponer estas horas. Bien, ya me habéis entendido. Cada curso nosotros propondríamos el equipo de biblioteca, y a poder ser con otros equipos de biblioteca, de los que os hablaba antes, próximos, un tema al resto del claustro para que fuera el eje del trabajo en el curso siguiente. Ese tema se consensúa, se decide entre todos y se aprueba en el último claustro del año. Bueno, el último me penúltimo, pero bueno, al final del curso. ¿Para qué? Para que aquellos profesores magníficos, estupendos y tan profesionales que preparan toda su programación en verano sepan ya cuál es el tema. Y para que los que no lo hacen se sientan culpables. Sí, hay que tener tiempo para estas cosas, ¿no? Entonces nosotros el tema lo decidimos al final del curso y proponemos que todo lo que se haga, toda tu programación pivote en torno a eso. La biblioteca también va a hacer ese esfuerzo. El esfuerzo de cada propuesta que hagamos, porque luego hacemos pequeñas propuestas con distintos niveles de complejidad, al hilo de pues, los derechos del niño, el día de la mujer, también intentamos ligarnos con ese tema. El tema de este año, por ejemplo, son los cuentos clásicos. El año pasado fue la biodiversidad, el anterior había sido la vivienda, el otro más creo que había sido el agua. Bueno, ahí andamos, ¿no? Este año los cuentos clásicos están dando muchísimo juego, muchísimo, porque es un tema apasionante, y además es muy cercano. Y
y bueno, y tenemos la oportunidad de llevar la contraria a Disney, porque los únicos cuentos clásicos que conocen nuestros alumnos son los cuentos de siempre, pero de la mano de Disney, y es una pena. Entonces, claro, nosotros como ya el tema lo tenemos en la cabeza del curso anterior, ya vamos consiguiendo materiales, entonces estamos enfrentando a los niños con las versiones originales y bueno, se están abriendo otros mundos, ¿no? Y de hecho estamos comparando las versiones originales con la versión de Disney, que le falta, que tiene, que no tiene, bueno, da muchísimo juego en lengua, en conocimiento medio, en todo. Es un proyecto, nosotros escribimos el proyecto, proponemos un montón de actividades de aula, actividades para... Claro, ¿cómo íbamos a convencer a los profesores? Pues a los profesores les vendimos la moto con lo de las competencias. Y a ver, tú tienes que programar necesariamente materiales para trabajar estas competencias. Bueno, lo que puedes elaborar a partir del trabajo documental es, cubres la comunicación lingüística, cubres la comunicación digital, cubres la competencia de tratamiento de la información, la de aprender a aprender y la de autonomía y beneficio personal. O sea, que mira tú, con una actividad que programes, te estás dando un plumazo a todas estas competencias. Y a la gente le gusta esto, ¿eh? Sí, porque las bibliotecas tenemos que hablar con lenguaje profesional. Y no, la gente a esto no se quiere respetar. No, aquí no. Bueno, esto es lo que hacemos. Proyectos documentales integrados, propuestas puntuales al hilo de alguna celebración escolar y los cuadernos del papel. Esta es nuestra oferta. El papel del profesor, nosotros presentamos la tarea o como en cualquier otra materia. Porque cuando le pedimos un romance a nuestros alumnos, antes les leemos 15 romances, ¿no? Bueno, pues con esto igual. Les ofrecemos modelos de lo que les vamos a solicitar, los orientamos y reorientamos constantemente, marcamos los momentos del aula, los momentos que tienen que ser de gran grupo para reflexionar y tenemos siempre presente que el objetivo es el camino y no tanto el resultado, ¿no? ¿Qué les ofrecemos a nuestros escolares? Pues eso que veis ahí, un itinerario, que lo vais a ver ahora, que también está para poder descargarlo, una ayuda para hacer las tablas KVL, que ya las veréis que son una maravilla, esquemas de estructura, pautas para la presentación de un trabajo escrito y pautas sobre cómo escribir una bibliografía que los niños no saben y con frecuencia los adultos tampoco. Esta es la hoja de ruta, esta se la entregamos a todos los investigadores, pequeños investigadores al principio, bueno, las fases, ¿no? Saber cuál es el tema, buscar los documentos, seleccionarlos, recoger la información, sintetizarla, presentar la información y por último evaluar la búsqueda. ¿Vale? Estas son, en resumen, son las etapas del... Pero esto lo tienen ellos. Entonces ellos van haciendo cruces para saber en qué punto están. Claro, como los tres primeros se liquidan inmediatamente, así que ya llegan al otro. Y se animan. Esto no lo saben los niños. La estructura de un trabajo documental ha de tener una introducción, punto 1, punto 2, punto 3, punto lo que sea, unas conclusiones y una bibliografía. Y sin eso no es un trabajo documental, ¿vale? A los más pequeños les ofrecemos esquemas de escritura, porque todos ofrecemos esquemas de escritura para el texto narrativo. Eres una vez, primero, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Quién? No. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Y cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cómo se resuelve, no? Bueno, pues ofrecemos también esquemas de escritura para textos no literarios. Ofrecerle a un niño estos conectores le prestigia tanto su texto que está encantado. Aunque ya sabía que, y también que, ahora he aprendido que, y también, por otra parte, yo no sabía que, y también he aprendido. Lo que más me ha sorprendido fue, también me gustó mucho conocer que, es decir, estos conectores que prestigian tanto un texto. Ahora imagina las respuestas de cualquiera de vuestros alumnos metidas ahí. El chaval lo mira y ya vamos, o sea, se considera candidato al Nobel porque sí, porque claro, pero esto es nuestra misión, aprender esto. Esto no se me ocurre a mí solita, ¿eh? Esto lo escribieron estos señores, White y Lewis, en este libro que os recomiendo encarecidamente a quien no lo conozca porque es una gozada aprender a leer y escribir textos de información. Aquí es donde nos ofrecen también estas tablas. A ver, cuando un niño ya está acostumbrado a hacerlas, ya no hace la tabla. Cada vez que le encargas una investigación hace 3 rayas y una así. Y ya, sí, porque ya sabe cuál es la mecánica, qué es lo que sale de este tema, bla, 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 qué quiero saber,
Venga, ahora me pongo a buscar dónde puedo encontrar la información y qué aprendí. Y con lo que tiene aquí, redacta su informe. Diferentes formas de comunicar. Bueno, las diferentes formas de comunicar ya las conocéis, son post hay que enseñar a hacerlo. Entonces nosotros el año pasado bueno, no voy a ir porque no. Bueno, informes escritos, murales colectivos. Sí, ya, pero no me interesa seguir.